El título de este último mensaje es Teniendo la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo. Al hablar sobre la mentalidad de Jesús, obviamente tenemos que hablar sobre el modo de pensar de Cristo. Tenemos que hablar sobre tener la mente de Jesús. Y en la Biblia encontramos esta frase que es muy mencionada y citada. Tenemos la mente de Cristo, que encontramos en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Vamos a leer el contexto de esta frase. Dice el versículo 14, 1 Corintios 2, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y dice Pablo, vea la sentencia de Pablo: pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, dice esta versión. Mire, voy a jugar con algunas palabras de este versículo y en vez de espirituales voy a poner mente de Cristo, dice. Pero los que tienen la mente de Cristo no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu. Pero los que no tienen la mente de Cristo, ya ando leyendo mal acá. Pero los que no tienen la mente de Cristo no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que tienen la mente de Cristo pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que tienen la mente de Cristo, ¿qué pueden hacer? Evaluar todas las cosas. Eso se llama discernimiento. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Esto habla porque el cristiano espiritual posee una capacidad superior al mundo, porque posee la mentalidad de Jesús para poder discernir. Dice el verso 16, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y repito, pero nosotros entendemos, y vea lo que dice Pablo, nosotros entendemos estas cosas. Somos capaces de poder comprender, de poder discernir todas estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, es importante conocer el contexto de las palabras que Pablo escribió aquí a los corintios. Ahora, este mensaje fue dado a cristianos que vivían en una ciudad la cual era muy difícil para la fe cristiana. Corinto era una ciudad comercial de gran importancia, estaba ubicada en el centro de una de las principales vías mediterráneas del tráfico comercial de aquella época. Tenía una población aproximadamente, en aquella época eran 750,000 personas, no era una ciudad pequeña. La gente era rica, era gente culta, era una ciudad famosa por diversas razones. Entre las cosas que era muy popular la ciudad de Corinto era por su extremada intelectualidad, por la creatividad artística que había, y también era muy reconocida Corinto por la exagerada perversión moral que existía en la ciudad. El nombre Corintio se empleaba como sinónimo de pecado o de maldad, y en esta ciudad la perversión giraba alrededor del culto fanático que el pueblo daba a la diosa del amor, que se conocía como Afrodita. El templo de esta diosa contaba con 1,000 mujeres, es decir, 1,000 prostitutas religiosas. Cada 2 años, la atención de la gente se dirigía también a los Juegos Deportivos Isthmeños, que ocupaban el segundo lugar en popularidad después de los Juegos Olímpicos. Se ha dicho que la ciudad de Atenas se postraba ante el altar de la mente de los corintios, mientras que Corinto lo hacía la ciudad de Corinto era muy reconocida por ser una ciudad pecaminosa, y los de Atenas se sorprendían y no dejaban de maravillarse
de la perversión en la que vivían los de Corinto. O sea, eso causaba admiración también a los de Atenas, ver la perversión en la que se movía toda la ciudad. Cuando Pablo llega a esa ciudad por primera vez, la historia nos dice que él permaneció en Corinto por 1 año y medio. De allí siguió hasta Éfeso, dejando a Apolos al cuidado de los creyentes. Luego Pablo viajó a Éfeso, dio un último viaje a Éfeso para visitar al apóstol. Después de esa visita, la Biblia dice que Pablo envió una carta para corregir muchos males que surgieron en la iglesia de Corinto. Después Pablo decide mandar a Timoteo para que les ayude a enfrentar esos dilemas, esos problemas, pero solo pudo llegar hasta Macedonia. Mientras Timoteo estaba en camino, el apóstol recibe una carta de Corinto donde le estaban contando otros problemas y le hacían preguntas y externaban la problemática que estaba sucediendo en ese momento. A raíz de eso fue que Pablo les envía la carta que en el Nuevo Testamento conocemos como la primera carta a los Corintios. Pablo escribió a cristianos que vivían en una ciudad que veneraban el dinero. La ciudad era un inmenso mercado al aire libre, una ciudad llena de esclavos orientales, judíos, griegos, egipcios, navegantes, atletas, etc. Y Pablo está escribiendo a la segunda ciudad más grande del mundo, después de Roma. Corinto era una ciudad donde los grandes diplomáticos y los grandes dignatarios romanos desfilaban constantemente por sus calles. Los corintios alardeaban de su nueva arquitectura, se enorgullecían de tener un punto de vista cosmopolita, es decir, la ciudad de Corinto era muy común para muchos países, era algo admirable. Y como ideal religioso, los corintios, ellos les gustaba la diversión, les gustaba el placer y adoptaron a Venus como su diosa. Venus era la diosa del amor, en otras palabras, la diosa de la inmoralidad, también sexual, y el templo que crearon en su honor también empleaba más de estas 1000 prostitutas. Debido a todas estas influencias, Corinto aparecía como la ciudad menos dispuesta para convertirse a la fe cristiana. El apóstol Pablo llegó de Atenas a Corinto y de alguna manera pienso que Pablo, él seguramente en su humanidad, él podía ver lo difícil que sería que el cristianismo se arraigara en una ciudad como Corinto. Pablo a lo mejor dentro de sí pudo haber pensado, ¿será imposible o será muy difícil para la iglesia cristiana perseverar en un ambiente como el que ofrece Corinto si no se tiene el modo de pensar de Cristo? Había en esta ciudad una diversidad de extraños cultos, cada cierto tiempo surgían nuevas religiones ahí en Corinto que bombardeaban con nuevas filosofías de vida. Y mirando el contexto de este texto que acabamos de leer y el contexto histórico, se puede notar o podemos saber el por qué Pablo le recuerda a los corintios la importancia de tener la mente de Cristo. De otra manera no podrían sobrevivir. De otra manera serían arrastrados por las ideas, por los placeres, por la mundanalidad, por la carnalidad en la ciudad, por las malas influencias. La única manera en cómo los cristianos de aquella época podrían sobrevivir o sostenerse en su fe en un ambiente tan hostil para el cristianismo era teniendo la mente de Cristo. De otra manera sería imposible. Y el contexto nos habla de que los corintios no tenían ninguna falta de dones espirituales esta iglesia. Ese es el contexto. Era una iglesia bendecida con dones espirituales. También se nos habla de que la iglesia enfrentó ciertas divisiones por cuestiones doctrinales.
Unos decían que eran bautizados por Pablo, otros por Apolos. Esos eran los dilemas que se enfrentaban. Entonces Pablo amonesta a los cristianos en Corinto y les dice que Cristo es uno. Otro tema que antecede a esta carta es que Dios da la salvación a través de la gracia y a través de la locura de la palabra de la cruz, que la salvación viene a través de la predicación acerca de Cristo Jesús. ¿Esto por qué? Porque había judíos también infiltrados en la iglesia, que ellos pedían señales, demandaban milagros para poder creer, y también dentro de la iglesia había griegos que estaban infiltrando sabiduría humana o filosofías de hombres. Por eso Pablo en esta carta insiste mucho sobre la predicación de la palabra de la cruz. Entonces la predicación de la cruz para algunos judíos resultó ser un tropezadero y para algunos griegos resultó ser una locura. Y finalmente Pablo les enfatiza que la sabiduría que trae salvación no es la humana, sino la que Dios da a todos aquellos que creemos en Él por medio de la fe. Y para poder entender todos los puntos anteriores, le dice Pablo a los de Corintio, es necesario tener la mente de Cristo. Es necesario tener la mente de Cristo para sobrevivir en medio de un mundo de pecado. Es necesario tener la mente de Cristo para unificar a la iglesia. Es necesario tener la mentalidad de Cristo para vivir de una manera que sea agradable a Dios en tiempos hostiles. Y aquí la pregunta, iglesia, es: ¿realmente hemos desarrollado la mentalidad de Cristo? Ahora, si yo digo o usted dice, yo tengo la mente de Cristo, bueno, si usted tiene la mente de Cristo, ¿por qué piensa en tantas cosas que no son de Cristo? En muchas oportunidades, ¿cuántas veces no pensamos en cómo satisfacer nuestros deseos, cómo satisfacer nuestra carne? ¿Cuántas veces no disponemos nuestros pensamientos para encauzarlos hacia la envidia, hacia el orgullo, hacia la vanagloria, hacia la vanidad, hacia la venganza, hacia el odio, hacia la amargura? Ves a alguien prosperar o ves a alguien que está siendo más bendecido que tú, inmediatamente se desarrollan pensamientos con envidia por lo que otro tiene, por lo que tú no tienes. Y esto en círculos cristianos. Y yo pregunto, ¿cuánto, iglesia, cuánto de lo que estamos pensando realmente es santo? ¿Cuánto de lo que estamos pensando es digno ante la presencia de Jesús? ¿Cuánto de lo que tú piensas está honrando a Dios? ¿Cuántos pensamientos de bien hay en ti? ¿Cuántos pensamientos de mal? ¿Cuántos pensamientos de amor? ¿Cuántos pensamientos de odio? ¿Cuántos pensamientos de generosidad? ¿Cuántos pensamientos de traición y de ultrajo hay en ti? Evaluemos realmente en qué condición está nuestra mente delante de Dios. Y es así en este contexto que Pablo dice a los de Corinto: es necesario tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para poder comprender, para poder discernir todas estas cosas. Y el gran problema en el ser humano es que muchas veces llamamos santo aquello que la palabra de Dios llama pecado. O llamamos verdad a lo que la palabra de Dios llama distorsión o especulación o engaño o mentira. Y lo que más dificulta el poder discernir la verdad del error es nuestra incapacidad para ver, para reconocer, para discernir lo que es el pecado. Y si no se puede discernir lo que es el pecado, es porque no se posee la mente de Cristo. La madre de los hermanos Wesley, esta mujer plasmó la mejor definición práctica sobre lo que es el pecado. Y escuche, pecado, dice, es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. Pecado es cualquier cosa que altere tu sensibilidad en tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite
la pasión por las cosas espirituales. Eso es pecado. Repito, cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En otras palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad del pecado sobre tu mente, eso para ti se convierte en algo pecaminoso. Te desvía de la voluntad de Dios, te desvía de la palabra de Dios, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo o cómo tú lo percibas como algo placentero. Si eso está aumentando el poder de tus placeres, si está aumentando la autoridad, eso que tú estás pensando, está aumentando la autoridad del pecado sobre tu mente, tú estás desviándote del plan y el propósito de Dios. Y en un corto tiempo tu corazón quedará endurecido. ¿Cuántas veces no pensamos con avaricia? Y estamos afanados en cómo obtener, en cómo enriquecernos, en cómo ganar más. ¿Cuántas veces no pensamos en salir de nuestro problema, aun si esto implica pasar por encima de cualquier otra persona y ultrajar o quitarle a alguien más algo que le pertenece? ¿Cuántas veces no hemos pensado en a lo mejor en ser desleales, en traicionar? La gente piensa mucho, por ejemplo, en divorciarse. Otros cristianos piensan mucho en lo conveniente o el inconveniente que habrá en retirarse del evangelio, de la fe y olvidarse que es cristiano y vivir la vida a su manera. Muchas personas piensan realmente en que a lo mejor sería más provechoso hacer lo malo que lo bueno. Y uno empieza a pensar cosas que se contraponen al plan y al propósito de Dios. Hay quienes piensan que lo que les está pasando es culpa de Dios, es falta de atención divina, falta de preocupación de Dios. Y mire, en todas estas cosas pensamos todo el tiempo y nuestra mente se invade de tantos pensamientos que lo que hacen es apagar la poca flama que había ahí de la palabra de Dios. Pero cuando tú dependes de la palabra de Dios, tú comienzas a desarrollar la mente de Cristo. Tú comienzas a desarrollar un modo de pensar como el de Jesús y comienzas a discernir. Y esa inducción del Espíritu Santo comienza a capacitarte para poder discernir, para poder elegir, para poder ordenar tu vida. Porque una mente, escucha esto, una mente en desorden, dominada por el pecado, dará como resultado una vida desordenada. ¿Qué clase de vida es el resultado de una mente en desorden? Pregunto. La respuesta es muy obvia. ¿Qué clase de vida es el resultado de una mente ordenada? Obviamente, una vida ordenada. Es el resultado. Y el cristiano debe tomar decisiones acerca de los pensamientos que llenan su mente. De la misma manera, el cristiano debe rechazar los deseos que están en lucha con los deseos y la voluntad de Cristo. ¿Cómo tenemos que aprender a vivir? Bueno, tenemos que aprender a vivir de una manera motivada por los pensamientos y los deseos de Cristo. El tener la mente de Cristo implica un punto en nuestra vida en el que nuestros deseos son como los deseos de Cristo, en el que nuestros pensamientos llegan a ser como los pensamientos de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Y Jesús para nosotros debe ser el ejemplo a seguir. No solo en cuanto a lo que hizo, sino también en cuanto a su modo de pensar. Dice 1 de Pedro 2, 21 al 23. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y vea lo que dice el verso 22. Él no cometió pecado
ni se halló engaño en su boca. Subraye eso. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto que leemos aquí es algo inusual para nosotros. Pero Jesús poseía un modo de pensar puramente sin engaño, como lo dice el versículo 22. Él no cometió pecado, ni tampoco se halló engaño en sus palabras, en su boca, en sus intenciones, en sus pensamientos. Y todos de alguna manera procuramos tener una vida de paz. Procuramos tener una vida en armonía con Dios. Yo no sé si usted la tenga en este momento. Yo no sé cuál es el estado, la condición de su vida en este instante para con Dios. Yo no sé si su relación con Dios en este momento está reconciliada, si es una relación de paz o es una relación en discordias por tu falta de sometimiento a su voluntad. Ignoro cuál sea la condición en cuanto que tú tienes en este momento en tu relación con Dios. Pero lo que sí es, y por eso estamos aquí, que todos buscamos tener una vida en paz, sobre todo en esa paz para con Dios. Como dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso de qué habla? Una vida en tranquilidad, una vida en confianza, en esperanza, en paz. Y si vamos a disfrutar de la felicidad y el gozo que vienen de la fe cristiana, si vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije, ese gozo que nos da la libertad también de poder servir a Dios con gusto, con felicidad, sin restricciones, sin quejas, sin inconformidades, entonces para poder lograrlo debemos tener el modo de pensar de Jesús. No hay otra manera. Esa debe ser la meta de todo cristiano, tener la mente de Cristo, poseer el deseo de Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Como Pablo lo dijo en algún punto en su vida, él dijo esas palabras: ustedes pueden acusarme de lo que quieran, pero el testimonio de mi mente, de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en una sinceridad piadosa, decía Pablo. Eso es tener una vida en paz. A eso era lo que Pablo llamaba a los corintios. No podemos justificar nuestra falta de santidad debido al ambiente en el que estamos viviendo, o debido a las carencias que tenemos, o a las personas que nos rodean. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. E indistintamente de cuáles sean nuestras circunstancias y quiénes sean nuestros enemigos, que nos acusen de lo que quieran, decía Pablo. Que digan de mí lo que tengan que decir, que inventen lo que quieran inventar. Porque el testimonio de mi mente, de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en amor a Cristo. Eso es poseer la mentalidad de Cristo. Eso es tener paz para con Dios. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 15, 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y después Jesús dijo, en Lucas 6:45, dice: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la contaminación que permea nuestra mente. Ahí está esa contaminación. Y se levanta para crear el tipo de palabras y el tipo de acciones que nosotros ahora identificamos como pecaminosas. Ahora, una mente carnal es todo lo contrario a la mentalidad de Cristo. La mente carnal, dice Romanos 8:7, la mente carnal está en enemistad contra Dios. Es decir, es una mente que ama el pecado, una mente egoísta, una mente codiciosa, una mente que odia la justicia y que rechaza a Dios, que odia a Dios. Sin embargo, aunque muchas veces crecemos de esa manera,
para el cristiano, ahora el cristiano enfrenta una lucha. Ahora el cristiano debe asumir la responsabilidad de lo que está pasando en su mente. Porque si nuestra mente está en contra de Dios, ¿qué va a emanar de ella? Va a emanar una mentalidad idólatra, va a emanar una mentalidad lujuriosa, va a emanar una mentalidad pecaminosa. Y eso es lo que facilita que muchos pequen de manera libre, deliberada y placentera. ¿Por qué? Porque es algo que eligen hacer. Porque ese pensamiento, esa mente contaminada induce la voluntad, induce nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada e intencional en contra de Dios, y todo comienza aquí en la mente, que es algo que ya hemos visto. Comienza aquí en la mente. Y la Biblia dice, en el Salmo 12:4, la Biblia nos muestra aquí cómo los hombres, los que rechazan a Dios, vea cómo ellos razonarán en su manera de pensar. Dice el Salmo 12:4, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Esa es la manera en cómo razona el ser humano sin Dios. Es como si los hombres dijeran, y que en algún momento muchos lo han dicho, Dios no tiene derecho alguno sobre mi vida. Eso es lo que se puede traducir de ese versículo. Así es como razona el hombre necio. Así es como razona el hombre que tiene una mente carnal. Dios no tiene derecho sobre mi vida. Él no tiene derecho sobre mis decisiones. Yo voy a decir lo que quiero, haré lo que quiero, porque es la manera en como yo quiero vivir una vida lejos de Dios, una vida donde yo pueda tomar mis propias decisiones. Y esto nos recuerda aquel evento, aquella escena en el Edén, donde el hombre y la mujer determinaron en sus corazones hacer lo que ellos querían. Decidieron desobedecer a Dios, habiendo sido engañados y creyendo que no morirían, que al contrario se convertirían como Dios. Es decir, ya Dios no sería indispensable para sus vidas. Esa fue la mentira de la serpiente. Y hasta el día de hoy ese sigue siendo el mismo razonamiento, el mismo pensamiento del ser humano. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Yo tengo derecho de hacer de mi vida lo que se me dé la gana. Isaías, por ejemplo, 57, verso 4. Este verso, de una manera muy peculiar, está caracterizando a los hombres pecadores o a los rebeldes, en este caso, como niños burlones quienes hacen muecas. Usted sabe lo que es hacer una mueca, que manifiesta desagrado, que abren sus bocas para decir mentiras. Y el profeta Isaías ilustra que son como niños tercos que le quieren sacar la lengua a Dios. Así los ilustra. ¿Quién le llegó a sacar la lengua a alguna persona alguna vez? O a sus papás, ¿verdad? Es una total reprobación. Es lo que manifiestan esos gestos. Es una desaprobación de lo que nos están diciendo o desaprobación de lo que nos están ordenando que hagamos. Y esto mismo es la mentalidad carnal. Esto mismo es el corazón que no tiene a Cristo como su Señor. Así es. Eso es lo que caracteriza a los hombres como niños burlones. Imagínense nosotros queriéndole hacer muecas a Dios. Nosotros queriéndole sacar la lengua a Dios, desaprobando todo lo que Él hace, desaprobando lo que nos enseña, desaprobando, reprobando lo que Él nos está indicando que hagamos. Esa es una mente carnal. Ese es un hombre que tiene sus pensamientos alejados de Dios. Y una mente carnal lo que anhela es derrocar a Dios, quitarlo de su trono, usurpar su autoridad, colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Es lo que produce una mente carnal. Quiere despojar a Dios, no solamente de nuestra mente, sino también de nuestro corazón. ¿Para qué? Para facilitar, inducir malos comportamientos. Así que si lo razonamos de esta manera, todo el pecado se encuentra en ese núcleo. Un acto de orgullo, porque el orgullo nos mueve a razonar,
Volvemos al punto de la mente. El orgullo nos mueve a razonar y decirle: Señor, no te necesito, quítate, muévete de mi vida, no haré lo que tú quieres que yo haga, yo estoy bien así, dame la herencia que me corresponde, me quiero ir, quiero malgastar mi vida, quiero derrochar mi vida, quiero malgastar los años, tú me los diste, son míos, me corresponden, entonces déjame hacer lo que yo quiero hacer. Ese es el razonamiento carnal, donde decimos: lo haré a mi manera, que para eso me diste libre libertad, para eso me diste libre albedrío, para eso me diste voluntad propia, para que yo tome mis propias decisiones. Y ahí está el hombre carnal, separándose de Dios, dándole la espalda a Dios, burlándose de Dios, alejándose de Él. Y mire, todo el pecado en el núcleo de nuestra mente, para Dios es una blasfemia. Es una blasfemia. No porque no sea un pecado que se manifieste en un acto o en una acción física, eso no significa que para Dios sea menos o sea poca cosa. Todo pecado que se desarrolla en nuestra mente contra Dios es blasfemia. Contra Dios, contra su voluntad, contra su palabra, es blasfemia. Mire, y muchas veces nos movemos en este ámbito, aún justificando malas acciones y considerándolas como buenas o correctas o apropiadas, o aún acciones justas según nuestro razonamiento. Como por ejemplo, alguien te lastima. ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te hizo algo imperdonable? ¿Te humilló? Y en tu mente tú comienzas a razonar: es que lo que me hizo no fue justo, es que abusó de mi confianza. ¿Cómo nos justificamos? ¿Con qué tipo de clichés? Es que me abusó de mi confianza, es que yo confiaba en él, era mi mejor amigo, mi mejor amiga, y se aprovechó, abusó de mí, me lastimó, me ofendió. Y desarrollamos, fíjate, comenzamos a desarrollar una justificación. ¿Para qué? Para justificar no perdonar a quien nos ofendió. Y cuando en nuestra mente razonamos o justificamos no perdonar, ¿sabe qué está sucediendo? Estamos colocándonos por encima de la misericordia de Dios, como diciendo: ¿sabes qué, Dios? Tú no lo sabes, a ti no te importa cómo me siento, lo haré a mi manera, porque solamente yo sé lo mucho que me ofendieron. Ese es un razonamiento torpe, tonto, necio, pero son los que se desarrollan en nuestra mente para justificar el pecado, para justificar malas acciones. Un caso así fue el rey David. Trató de cubrir su pecado, lo justificó, desarrolló una mente carnal. ¿A qué grado desarrolló un pensamiento antidios o anticristo? Desarrolló un pensamiento que lo llevó a cubrir su pecado. Manda asesinar a Urías, obviamente pecando contra Urías y contra Dios. Allí está David cometiendo pecado de adulterio con la esposa de Urías, Betsabé, y justificando ese pensamiento en su mente. Betsabé termina embarazada, y ahí está David, primero razonando cómo tratar de hacerlo parecer como si Urías fuera el padre del bebé. Y ahí está su mente carnal razonando cosas indebidas, alejándose totalmente de la voluntad de Dios, haciendo un pecado justificable e inculpando a otro. Y ahí está David. ¿Y qué cree? No le funcionó. Y al no poder cubrir su pecado y al no poder realizar ese plan de que Urías pareciera el padre, entonces, ¿a qué recurrió? ¿A qué lo llevó su mente, su pensamiento? A ir más allá, más profundamente en su perversión. Es ahí donde ella maquila, planea
matar a Urías. ¿Y eso qué hizo? Empeora las cosas. Eso simplemente multiplicó su pecado. Y durante los meses que David trató de enfrentar el embarazo de Betsabé, él continuamente trató de justificar ese pecado en su mente y en su corazón, creyendo a sí mismo que era lo justo, que era lo correcto. Pero él no procedió a una actitud de arrepentimiento para con Dios, sino simplemente apaciguó esa conciencia, la insensibilizó con mentiras, con engaños en su propia mente. Más adelante, cuando David fue confrontado por su pecado, la Biblia dice que se arrepintió. Y vea las palabras que él dijo en el Salmo 32, versos 3 y 4. Él dijo estas palabras: cuando guardé silencio por mi pecado. Esta expresión se refiere a un pecado que se justificó en su mente. Cuando guardé silencio por mi pecado, dice, mi cuerpo se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estuvo sobre mí. Mi vitalidad fue secada como el calor de verano. Son las palabras que dice David. David trata de cubrir su pecado y su conciencia simplemente lo plagó de tal manera que él se sintió ya señalado. Y llegó un día en el que él tuvo que proceder a ese arrepentimiento cuando es confrontado por el profeta. Y ahí está nuestro rey David, un hombre como lo describe el Salmo 32, un hombre que a causa de justificar e inhibir su pecado, su homicidio, ahí están las consecuencias. Literalmente se enfermó, vivió durante un tiempo como un hombre enfermo, un hombre debilitado. Otra de las maneras en cómo tratamos a veces de justificar nuestro pecado es intentando disfrazarlo. Intentamos a veces ayudar a que nuestra conciencia sobreviva, a que nuestra conciencia colabore con nosotros para inhibir el daño o inhibir la gravedad. El pecado, escuche, el pecado siempre ante Dios será juzgado y nos hará culpables delante de Dios. Volvamos con Adán y Eva. Adán, ahí estaban los dos delante de Dios. De alguna manera Adán no culpó a Eva. ¿A quién culpó? Directamente a Dios. La mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste fue la que me indujo a pecar. Eva culpa a la serpiente y Adán culpa de alguna manera a Dios. Y ahí está Adán diciendo, bueno, es que la mujer que tú me diste fue la que me indujo a esto. Y ahí está, esa mente carnal, esa mente que razona contrario a la voluntad de Dios. Y sabe, así sucede con muchas personas. De manera típica, la gente trata de justificar su pecado porque cree que tiene alguna razón válida. Se convencen a sí mismos diciendo que está bien porque realmente son víctimas de abuso, son víctimas de alguien que es más fuerte que ellos. Y siempre buscamos a quien señalar como culpable. Podemos culpabilizar al ambiente en el que vivimos, la ciudad en la que crecimos o la familia en la cual nos criamos. Siempre habrá alguien a quien culpar. Y es por eso que toma mucha relevancia las palabras de Pablo a los Corintios, que en medio de una ciudad perversa, en medio de un ambiente hostil, pecaminoso, inmoral, idólatra, donde el pecado prácticamente era algo naturalizado, Pablo les dice, para poder nosotros discernir y reconocer lo que agrada a Dios y lo que deshonra a Dios, es necesario tener la mente de Cristo. De otra manera, no podremos. Porque si no poseemos la mente de Cristo, será muy fácil
que nos dediquemos a negar que realmente hemos hecho algo malo. Será muy difícil que rechacemos en nuestra mente alguna clase de pecado. La mente carnal es muy creativa en tratar de justificarse a sí misma. Y esto lo podemos confirmar todos nosotros. Así como en su momento la mente del rey David fue muy creativa para justificar su adulterio y después para justificar un homicidio. Y aún así vivió durante varios meses en silencio. Él no confrontó su pecado delante de Dios, no lo había confesado ante Dios. Eso es lo que hace una mente alejada de Dios. Y eso es lo que muchos cristianos al día de hoy también hacen. Poseen una mente creativa para inhibir o justificar el pecado en sus vidas, para normalizar conductas y prácticas que pudieran ser hasta de línea pervertida, inmoral. Y creer que porque esa perversión no ha salido a la luz pública o no ha sido expuesta ante otros, llegan a convencerse de que mientras los demás no lo sepan, no es tan grave delante de Dios. Pero esa es la ignorancia a la que muchos han llegado, creyendo que por solo pensarlo no ofenden a nadie, no lastiman a nadie cuando se trata de algo pecaminoso. Y eso, ¿sabe? Esa mente creativa lo que trabaja en nosotros es ignorar nuestro pecado. No pasa nada, no sucede nada, no le hiciste daño a nadie. Eres tú y nada más. Es más, en tus perversiones ni siquiera tu familia se va a afectar. Es lo que hace esa mente creativa hacia el pecado. Justifica muchas cosas pervertidas, dañinas, perjudiciales, y las hace ver como algo normal, algo natural. Y ahí está esa mente tratando de disimular el pecado hasta cubrirlo. Y ahí está esa mente carnal, creativa, intentando justificarnos y diciéndonos: no, es que tú no sabías, es que tú eres víctima, es que tú ignorabas que eso ofendiera a Dios, es que nadie te dijo. Imagínense llegar al cielo en esta posición: es que, Señor, a mí nadie me dijo, yo no lo sabía, nadie me hizo saber que no se podían tener un esposo y un amante. Perdón, Señor. Son cosas que no podemos ir delante de Dios y justificarlas o disimularlas. Y eso es lo que hace una mente carnal, una mente que es contraria a la de Cristo. En otras palabras, podemos pecar deliberadamente en nuestra mente y aún así abogar por ignorancia absoluta delante de Dios. Es que yo no le he hecho nada malo a nadie. Y eso solo evidencia nuestra ignorancia en términos de la ley de Dios, que simplemente acostumbramos a pecar creyendo que no habrá consecuencias, o creyendo que mientras no haya una confesión de nuestra parte, ese pecado quedará sepultado, cuando Dios es el ojo que todo lo ve. Él es el oído que todo lo escucha, iglesia. Él es el oído que todo lo escucha. De ahí que el salmista llegara a decir: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de pecados ocultos, decía el salmista. Eso es lo que David dijo en el Salmo 19. ¿Cuántas cosas no están pasando en tu vida en este momento que ni siquiera estás consciente? ¿Cuántos pecados presuntuosos están arremetiendo contra ti en este momento? Y vives como alguien que no toma conciencia de lo perjudicial que está haciendo el que tú permitas esos pensamientos presuntuosos o
pensamientos de mal. Hay cosas que conocemos y planeamos y premeditamos, pero hay cosas que simplemente son actividades que son parte de nuestro estado carnal, pecaminoso, humano, porque de manera natural muchas veces tendemos a ser insensibles hacia el daño que hacemos, hacia las ofensas que nosotros proferimos. A veces de manera natural hacemos algo indebido, o por ejemplo, de manera natural podemos mentir. ¿Y qué sucede? Somos insensibles a al daño que produce una mentira, y la justificamos y decimos, es que me iba a meter en más problemas si decía la verdad. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida ya de manera natural las decimos o las hacemos y nos convertimos en alguien insensible hacia nuestro propio pecado? Esa fue la razón por la cual Jesús dijo en Mateo 7, antes de que busques en la vida de los demás algún pecado, algún error, dice, busca primero en tu mente, busca primero en ti, sácate ese pecado de ti primero. Quita primero la viga de tu propio ojo y luego ve el palillo que hay en el ojo de tu hermano. A eso nos lleva la insensibilidad hacia nuestro propio pecado, donde minimizamos nuestro gran pecado y engrandecemos el pecadito de nuestro prójimo. Algunas veces pensamos que debido a que no vemos el acto del pecado, no tenemos que enfrentar las consecuencias o no tenemos que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque no hay una consecuencia del pecado que hemos cometido. Y como seres humanos decimos, bueno, no pasa nada, nadie se enteró, nadie lo supo, no salió de aquí. Pero ¿sabes? Dios sí lo sabe. Y Él conoce todas las cosas, no solamente lo que sucede en nuestro corazón, sino lo que está sucediendo en nuestra mente. La gente que ama el pecado, y sobre todo los cristianos que han sido insensibles a su pecado, este va a seguir creciendo y se va a crecer de tal modo que buscarán mayores justificaciones y comenzarán a razonar que no es tan malo no tomar en cuenta a Dios, que no es tan malo no obedecer a Dios, que mientras vengan a la iglesia, por ejemplo, o que mientras agarren una Biblia y lean un medio salmo, pues van a evitar la condenación o van a apaciguar su conciencia temporalmente. Aquí es donde tenemos que evaluar realmente qué es lo que está llenando nuestra mente en este momento. ¿Realmente poseemos la mentalidad de Cristo? ¿Tenemos el modo de pensar que tuvo Jesús? Porque una iglesia con un modo de pensar como el de Cristo será una iglesia triunfante, definitivamente. Y la exposición constante a la palabra de Dios será esencial. Y le voy a decir una cosa, en un tiempo como el que estamos viviendo, que obviamente el mundo va de mal en peor, lo que las iglesias necesitan más que cualquier otra cosa es estar expuestas de manera constante a la palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos de manera constante al estándar de Dios sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el trabajo, sobre todas las áreas de nuestra vida. Dios ha establecido un estándar sobre el que debemos vivir. Dios ha establecido reglas, mandamientos, principios sobre cómo un hombre debe tratar a su esposa, sobre el papel que desarrolla la esposa en el hogar, sobre el rol que desempeñan los hijos, sobre el papel que debe desempeñar el empleado hacia el patrón hacia el empleado, el amigo con el amigo. Hay un patrón, hay un estándar divino en todas las categorías de nuestra vida y tenemos que apegarnos a él. Eso es
tener el modo de pensar como el de Cristo. Y cuando tú y yo desarrollemos un modo de pensar como el de Jesús, triunfaremos aún en un tiempo malo. Triunfaremos en tiempos difíciles. Triunfaremos aún en tiempos donde hay una exposición constante de inmoralidad. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Y el único freno que tú y yo tenemos en nuestra vida para los pecados de la mente es nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia no está alimentada de la palabra de Dios, se va a insensibilizar. Se va a insensibilizar, se va a endurecer. Es por eso la urgencia que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios constantemente y necesitamos meterla en nuestra mente para que nuestra conciencia realmente opere en su máxima potencia y en su máxima sensibilidad a los principios de Dios. Nuestra conciencia necesita ser tan sensible que pueda ser capaz de discernir el mínimo pecado en nuestra mente. Que pueda identificar inmediatamente una mala actitud o una morusa de egoísmo o de orgullo o de avaricia. Nuestra conciencia se va a sensibilizar cuando esté llena de la palabra de Dios. Y es así como tú y yo vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 2:12, porque ¿quién entre los hombres conoce los pensamientos del hombre excepto el espíritu del hombre que está en él? Pablo dice, ¿quién sabe? Nadie lo sabe más que el propio espíritu de la persona. Nadie conoce mis pensamientos, nadie conoce mis intenciones. Es algo que yo conozco y es algo que Dios conoce de mí. Porque tener la mente de Cristo, eso nos va a desafiar a ir más allá, siempre, a usar ese discernimiento espiritual para enfrentar estos tiempos difíciles. Hay muchas personas que no hacen malas obras, por ejemplo, o que no son despiadados, o que no son maliciosos, o que no son violadores, o que no son homicidas, que no son atrevidos en sus acciones, pero sí son perversos en sus pensamientos. Y eso lo juzgará Dios. Personas que no actúan maliciosamente de forma externa, pero sí lo hacen de manera interna. Están involucrados en la maldad de sus pensamientos. ¿Cuántas personas, sobre todo cuántos hombres, no se abstienen, por ejemplo, del pecado de adulterio por temor a ser sorprendido? O por temor a las malas lenguas. Y ese es su freno, el temor a ser descubiertos. Por eso se abstienen. Pero en sus mentes ellos están siendo acusados de ese pecado. Y así hay muchas personas. Dicen, no lo hago en físico, no lo hago abiertamente, pero lo haces en tu mente y delante de Dios también es un pecado que será juzgado. No podemos convencernos a nosotros mismos que lo que estamos pecando en nuestra mente está bien. No puedes tú decir, yo tengo una buena relación con Dios mientras estás satisfaciendo a tu propia mente en fantasías pecaminosas, creyendo que nadie te ve o pensando que nadie va a descubrir ese pecado privado que está en tu mente. Pero ahí estás, entreteniéndote de manera deliberada las 24 horas del día en tu mente sobre un pecado que es repulsivo y ofensivo ante Dios. Para poder tener la mente de Cristo y sobrevivir en los tiempos que estamos, requerimos más que venir a la iglesia. Se requiere más que venir y decir, soy cristiano. O sea, si tú piensas que es suficiente ofrendar, no es suficiente ofrendar.
Si tú piensas que es suficiente tener una Biblia en tu casa, abrirla o escuchar predicaciones, no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que ir más allá. ¿Qué tenemos que desarrollar? La mente de Cristo. Porque hay muchos que se justifican y dicen, yo todo el día escucho predicaciones. Pues sí, pero no deja de ser chismosa. O no deja de ser problemático. Y créeme que he escuchado varios así. Es más, me dan miedo esas personas que me dicen, todo el día escucho predicaciones. Me asustan, en serio. No sé si sería más confiable el diablo en esos momentos que ellos, por la hipocresía que se puede disfrazar. Es más, hasta ya se me puso la piel de gallina de pensar. Pero es así es como viven muchos cristianos. Alardean de su posición, alardean de su espiritualidad, alardean de su conocimiento, pero no tienen ningún testimonio cristiano. Y eso no es tener la mente de Cristo. Allí es donde entra este desafío para nosotros, iglesia. Ahí es. Mire, la tendencia a pecar todavía existe en este tiempo, todavía, y va a seguir aumentando esa tendencia al pecado. Y efectivamente, aunque hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos sido justificados por la fe, todavía somos vulnerables a pecar, no de manera deliberada, porque somos débiles en nuestra carne en muchos sentidos. No lo hacemos con intención. Ofendemos a Dios e inmediatamente el corazón regenerado que hace, siente esa punzada, siente ese dolor y va ante Dios con arrepentimiento. No es que busquemos o encontremos ya placer en el pecado, sino que ahora cuando pecamos duele. Cuando pecamos nos sentimos lastimados, porque hemos ofendido a Dios, porque hemos desobedecido. Antes no había una lucha en contra del pecado, había una amistad con el pecado. Ahora tenemos una lucha constante, diaria, contra hábitos pecaminosos. Y ahí tenemos que ir trabajando y desarrollando nuestra mente. ¿Cuántas veces no hemos caído en pecados inimaginables o vergonzosos, aún en pensamiento que no deberían de ser, y nos frustramos porque no deberían de estar ahí ya esos pensamientos? Pero surgen. Y ahí están nuestras mentes, ahí están nuestros deseos, que con frecuencia somos sorprendidos en que están enfocados en cosas terrenales, pasajeras y placenteras. Y es por ese motivo que debemos atender este llamado urgente en desarrollar el modo de pensar de Cristo. Y eso es algo diario, de todos los días. Jesús dijo en Juan 17:14, ya estoy terminando. Jesús dijo, Juan 17:14, Él dijo, yo no soy del mundo. En otras palabras, mi modo de pensar, dijo Jesús, mi modo de pensar no está puesto en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales. Y dice el versículo 14 al 17 de Juan 17, dice, yo les he dado tu palabra. Jesús está orando por sus discípulos, dice, y el mundo los odió. ¿Por qué los odió? Porque la mentalidad de sus discípulos no es la mentalidad de los del mundo. Nosotros hablamos verdad y el mundo ama la mentira. Ese es el motivo de este odio. Y el mundo los odió porque no son del mundo. Dice, como tampoco yo soy del mundo, es decir, mi mentalidad no está en lo terrenal, ni en lo temporal. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Saben a qué se refiere esta expresión de ser guardados del mal? Tener la mente de Cristo, desarrollar una mentalidad como la de Jesús, para saber discernir lo que está mal y apartarnos, alejarnos, huir. Eso es ser guardados del mal.
Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y vea lo que dice el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando usted lee y escucha la palabra de verdad, ¿a dónde ingresa primero? A la mente, porque es lo que oímos. La fe viene por el oír, y de nuestra mente viene al corazón y se arraiga en el corazón, y es aquí donde da fruto. Jesús es un claro ejemplo de cómo Él, en tiempos de hostilidad y de tentación, Él pudo preservarse en santidad debido a su dependencia a la palabra de Dios. El verso 20 y 23 de Juan 17 continúa diciendo, dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por el testimonio de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús, hablando sobre esa santidad que Él mostró, al decir yo no soy de este mundo, eso habla de santidad, eso habla de la separación que Él tenía de los hábitos y las prácticas del mundo. Jesús no buscó mantener su santidad intacta o sin mancha, evitando relacionarse con el mundo. Él se relacionó con pecadores y pecadoras, pero Él mantuvo ¿qué? Su santidad. ¿Cómo iban a sobrevivir los cristianos en Corinto en los tiempos de Pablo? Aislándose, yéndose a una isla, haciendo una colonia cristiana para puros cristianos y diciendo no vamos a relacionarnos con nadie que no sea cristiano, que no hable el evangelio, para que no nos contaminen. Esa no es la respuesta del progreso del cristianismo. Y así como Jesús, y así también como los cristianos en Corinto, y así también para nosotros, mantener nuestra santidad no significa que evitemos el contacto con los demás. No significa que no salgamos de nuestra casa. No significa que no saludemos al homosexual que está en la calle. De alguna manera necesitamos relacionarnos con los demás para que puedan ver nuestro testimonio cristiano. Eso es poseer la mente de Cristo. Y de tal manera una relación con prudencia, con límites, en la que yo pueda mantener mi testimonio y que pueda ser ejemplo sobre todo. Y no que al rato ande en un bar tomándome cervezas con otros o emborrachándome con otros. Sí, Jesús convivió con pecadores. A Jesús lo acusaron de comilón, de tragón, de andar con borrachos, pero Jesús nunca se emborrachó. Y Jesús nunca fue alguien que se fue a los excesos. Y Jesús nunca adoptó el estilo de vida de los pecadores. Él se mantuvo intacto, convivió con ellos, se relacionó con ellos. Ahora, vea, Él se mezcló familiarmente con sus concurridas multitudes. Realmente Él estuvo entre ellos, pero no fomentó sus prácticas, no fomentó el pecado, sino dio ejemplo. Él dio ejemplo. Él daba testimonio, Él hablaba la verdad. Por eso Él decía, yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba, vengo de lo alto. Mi mentalidad es superior a la mentalidad de los hombres. Y no puedo vivir como ellos viven, y no puedo pensar de la manera como ellos piensan, y no puedo hacer lo que ellos hacen, porque yo estoy capacitado para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Eso es tener la mente de Cristo.
Y vemos cómo Jesús, a pesar de las continuas tentaciones en este mundo, Él salió incontaminado de esta tierra. Incontaminado. Sí, su vida se vio provocada en más de alguna ocasión a desobedecer al Padre en varias escenas. Se vio tentado. Sin embargo, Él fue firme y caminó en santidad. Él más que nadie conocía el hechizo seductor de este mundo y la seducción que había en esa sociedad. Pero Él mismo dice, nosotros no somos de este mundo. Nuestro modo de pensar no es como el de ellos. Eso es tener y desarrollar la mente de Cristo. Y mientras no tengamos esa disciplina para desarrollar la mentalidad de Cristo, nos va a ser muy difícil preservar nuestra santidad en el mundo en el que estamos. Nos será muy difícil sostener la verdad en un mundo de engaño y de mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para Dios. Y mientras estemos viviendo, y mientras tú vivas en este mundo, que el mundo se sienta mejor por tu testimonio. Que el mundo pueda encontrar esperanza a través de tu ejemplo. Y que cuando tú mueras, que el mundo, la iglesia, lamente tu pérdida, pero que a la misma vez se vea desafiada por el ejemplo que tú les diste. Eso es tener la mente de Cristo. El mundo pasa, dice la palabra, el mundo pasa. La tierra pasa, los placeres pasan, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para siempre. Póngase de pie, por favor. Es un mensaje con el que cierro esta serie, esta pequeña serie. Estuve recapitulando algunas cosas para tenerlas presente. Y creo que el desafío que tenemos por delante es desarrollar la mentalidad de Jesús. Desarrollar el modo de pensar que tuvo Cristo. Y evaluemos eso, cuánto de nuestra mente, cuánto de lo que permitimos en nuestra mente hoy realmente está honrando a Cristo en este momento. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por lo que tú nos hablas, por tu palabra que nos confronta, que nos enseña. Y así como Pablo escribió a los cristianos en Corinto, Pablo advirtiendo y observando también las dificultades que enfrentarían los cristianos de aquella época, Él les da esta enseñanza y los alienta a seguir adelante, a que no se sientan menospreciados si sus palabras resultan o suenan ridículas ante los oídos de los hombres, que no se menosprecien por predicar el evangelio, aun si los hombres no pueden entenderlo, que no se subestimen a causa del rechazo que pudieran recibir de los demás, porque en este mundo lo cierto es que nunca encontraremos la aprobación de los que no aman a Cristo. Todo lo contrario. Y Pablo preparaba a esos cristianos, y así también, Señor, tú nos preparas a nosotros para enfrentar estos tiempos difíciles. Tiempos que son duros en muchos sentidos y que con facilidad nos pueden desalentar. Un mundo donde hay pecado en abundancia, donde hay maldad, donde hay abuso, donde hay perversión, donde hay una inmoralidad inimaginable, hasta prácticas inventadas. Es una aberración sobre otra aberración. Pero
La única manera en cómo nosotros podremos ser capaces de poder evaluar, discernir y decidir en todas las cosas es teniendo la mente de Cristo. Y a través de tu palabra, de estudiarla, de memorizarla, de estarla leyendo continuamente, es como llenaremos nuestra mente de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer esa iglesia que te honre a ti. No solo hacer una iglesia que se congrega domingo a domingo, sino ser una iglesia que tiene la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.